Damos gracias al Señor en esta preciosa mañana que nos reunimos una vez más para adorar y bendecir a Dios. Hemos adorado, hemos bendecido, hemos tenido una alabanza linda. Vamos ahora a traer la palabra bendita del Señor, que es nuestro alimento de cada día. Saludamos a los hermanos que vía internet nos están escuchando. Quiero recordarles que en YouTube están también las prédicas cuando usted desee verlas. Ahí las puede encontrar, usted solo se suscribe y ahí va a encontrar todas las prédicas que traemos aquí, al igual que en Facebook. Bendito el nombre del Señor. Oramos pues en esta mañana por la palabra que el Señor va a traer para que sea de bendición a nuestras vidas y que el Señor nos está percibiendo, porque hoy vamos a traer una palabra que se llama la apostasía. Es así que vamos a abrir la palabra del Señor en primera de Timoteo 4 del 1 al 6. Primera de Timoteo 4 del 1 al 6. Me avisan cuando la tengan, me dicen amén. Amén. Primera de Timoteo 4 del 1 al 6. Y dice así la bendita palabra del Señor en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, como ya hemos orado y estamos hablando aquí cuando dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces vamos a ver qué quiere decir la palabra apostasía. Entonces la palabra apostasía quiere decir diserción de la verdad, desertar de la verdad, separarse del Señor, divorciarse del Señor, dar carta de divorcio, y por supuesto esto es espiritual. Entonces, como dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero nosotros sabemos que la doctrina del Señor es una sola y es bien clara, y es esta palabra hermosa. Para muchos de los hermanos que nos están viendo y mis hermanos aquí, saben que yo no predico con computadora, no porque no la sepa usar, sino porque me gusta hacerlo de esa forma natural. Como de esa forma me levanté como obrero hace por mucho tiempo y ya me acostumbré a disertar de la palabra, pues me siento con más libertad para predicar de esa manera. Entonces, si la palabra apostasía quiere decir diserción de la verdad, desertar de la verdad, separarse del Señor, divorciarse, dar carta de divorcio, y por supuesto pues es espiritual el dar carta de divorcio. Pero entonces, cuando nosotros hemos conocido la verdad, hemos sido encaminados en una doctrina sana, y nosotros hemos visto producir en nuestra vida frutos, entonces ahí nos tenemos que quedar. Y cualquier duda, cualquier cosa, primeramente está la palabra del Señor y la oración, y luego por cualquier cosa vaya a su pastor, al que Dios le ha puesto en su camino, porque la palabra lo dice claramente. Vamos a ver entonces ahora la primera cita que yo les había dado, que es en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 en adelante. Fíjese lo que dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él,
os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice en el 4, el cual se opone y se levantará contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Yo creo que esas manifestaciones las venimos viendo desde hace muchísimo tiempo. Falsa doctrina, muchas cosas raras que no concuerdan con la palabra, y todo lo que no está basado en la palabra nosotros no lo podemos creer. Lo que está basado en la palabra, esa es la doctrina sana. Entonces, la doctrina sana, con meter apostasía, es después de haber conocido una verdad poderosa, divorciarnos, dejar al Señor. Como mucha gente que en la pandemia ya pues se quedó en su casa, pues está bien, se quedó en su casa, así lo mandaron las autoridades, se quedó en su casa, pero en su casa vamos a seguir buscando del Señor, vamos a darle el tiempo de oración, lectura de la palabra, hasta podemos volver a oír mensajes que ahí están grabados y que los podemos volver a oír, y de esa manera nosotros nunca vamos a caer en la mentira y en el engaño y en la destrucción, que eso es lo que trae la apostasía: engaño, mentira y destrucción. Porque hay gente que, conociendo la verdad, empezaron a oír otras cosas. Yo oía ayer un evangelista que le dicen el gran evangelista, pero entonces una señora le escribió y ella le dice: si usted es un gran evangelista, aclare lo del rapto de la iglesia, porque ahora usted está diciendo que no va a haber rapto, sino que en la gran tribulación y que se va a manifestar no sé qué cosa. A mí me dieron ganas de escribirle a la señora y ponerle lo que la palabra dice referente al rapto, a la venida de Cristo y a la gran tribulación. Entonces, este predicador, pues parece que en un tiempo predicó que sí hay rapto de la iglesia. Ahora no, según él no hay rapto de la iglesia. Pero es que es claro y la palabra nos lo muestra. Entonces, lo lindo es que nosotros busquemos en la palabra toda duda. Y mire, hasta palabras que no entendemos, hay un diccionario bíblico y nosotros podemos buscarlo. Y más que todo, oración, porque cuando uno le ora al Señor, el Señor es tan lindo para abrir el entendimiento, para darnos visión, para abrir nuestro oído y para que nosotros podamos entender las cosas que no entendemos. Entonces dice: pero con respecto a la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, si ya yo tengo una doctrina, si ya yo tengo un conocimiento, entonces ya yo no me puedo mover ni a diestra ni a siniestra. Hay unos animalitos, yo diría que es el caballito, que se le pone tapojos se le dice en Guatemala, y para que el caballito, cuando va el jinete, yo recuerdo a mi papá, que él iba a la finca y me llevaba montada a caballo. Fue la única de los 6 que montaba el caballo. Y íbamos en el caballo, a veces en bicicleta, pero cuando el caballito, le llamaba a él blanco, porque era blanco, elegante el animalito, entonces le ponía esas cositas. Oye, papito, pero ¿por qué usted le tapa así casi los ojos al caballito? Dicen: no, lo que le tapo son los lados, para que el caballito camine recto y camine por el camino que yo lo llevo, que él, conforme él movía las riendas, y tenía que caminar el animalito. Entonces yo creo que a nosotros nos toca hacer así. Nuestros ojos deben ser directos, nuestra mirada en el Altísimo, en el Todopoderoso, en nuestro Señor Jesucristo, en los pasos, en el ejemplo que Él dio en esta tierra, de manera que no nos vamos a torcer. Oía yo un predicador que dice que cuando
que él no cree que se vuelvan a abrir las iglesias, que él ha sentido eso en su corazón y que él ora mucho a Dios por eso. Entonces, que el que no aprovechó el tiempo mientras estuvo en la iglesia y se nutrió de una doctrina que le va a servir de cimiento, le va a ser difícil quedarse en su casa, y aún así ahí hay arrepentimiento y ahí hay que buscar a Dios. Porque él cree que de acuerdo a las cosas que se están moviendo en Israel, de que ya se hizo la paz de Israel con los árabes y los árabes, y entonces, y eso ya indica que hay paz entre ellos, y la palabra dice que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. De manera que esto muestra que la venida de Cristo se acerca, porque cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo al desierto y llegar a la tierra prometida, y vinieron las plagas para manifestarse en Egipto para que los dejaran salir, entonces el Señor los guardó en su casa. Ellos fueron guardados en su casa. Entonces de ahí no se movieron, y vinieron las plagas, y el Señor dijo que mataran un cordero y que pusieran la sangre en el lintel de las puertas, que cuando el ángel pasara, el ángel de la muerte o las plagas, no entrarían a la casa de los egipcios, a la casa de los israelitas, a la casa de los egipcios, y entró y hubo muerte y hubo destrucción. Entonces nosotros nos hemos quedado en casa y el Señor nos está preparando, y si nos toca irnos, es de la casa que el Señor nos va a llevar al lugar que nos tiene preparado. Porque miren lo de la pandemia, ahora se está diciendo que ya octubre, que ya noviembre, que hay un rebrote, ya lo hay en ciertas partes de New Jersey, en otros lugares. Aquí en Nueva York, pues gracias a Dios está tranquilo, pero aún así las escuelas allá donde yo vivo en New City, ya iban a ir a la escuela ahora en septiembre. Ahora dicen que no, que se van a quedar unas semanas más en casa estudiando a través de la computadora, porque en los niños ahora es más fácil obtener el virus. Entonces el Señor nos ha dejado en la casa, pero con un propósito, y a los que nos ha permitido como a nosotros venir a la iglesia, pues es para que nos sigamos preparando, para que nadie nos engañe. No tenemos que acudir a nada extraño, a cosas raras, sino únicamente a la palabra del Señor a través de la oración y la lectura de la palabra. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Entonces la apostasía ya la estamos viviendo, hay mucha confusión, hay gente que no quieren entender el mensaje del evangelio, se les explica de una manera o de otra, prefieren buscar en otras fuentes que no es la fuente de salvación, que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si el Señor nos está permitiendo en casa y ahora en el otoño nos toca quedarnos otra vez en casa, pues allá seguiremos predicando a través del internet, pero seguiremos buscando. Pero mis amados hermanos, llenémonos de la palabra, llenémonos de Dios, busquemos a Dios con todo nuestro corazón, démosle las primeras horas del día para que Él nos guarde, Él nos cuide y Él nos libre de una confusión. Entonces nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. A medida que se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, también se manifestará esa señal conocida como la apostasía. Ya está siendo manifestada. Muchos cristianos, por escuchar falsas doctrinas, se volverán atrás y dejarán al Señor. El corazón de muchos se endurecerá y caerán en las peores condiciones espirituales jamás vistas e imaginadas en estos últimos días, antes de la venida antes de que la venida del Señor se manifieste. Usted podrá ver cómo está la violencia. Es una cosa terrible. Ya no es solo Nueva York, es todos los estados, es robo, asesinato. Eso de ese niño que quemaron ahí, que primero lo apuñalaron y después echarle gasolina y quemaron.
quemarlo. Óigame, es que esto se veía en nuestros países, como queman a la gente y hacen barbaridades. Pero aquí, en un edificio, hacer tal bajeza, tal maldad, esto es demasiado grande. Tomar a un anciano en la calle y darle una buena paliza por simple gusto, porque a veces ni les roban, otras veces es por robar, sino ahora es por estar grabando con el teléfono y enviar a YouTube, que yo diría que YouTube es muy alcahuete de las cosas malas, porque esas cosas, ¿a quién le trae gracia ver que un hombre le pegue a una anciana, o que abuse de una joven, o que irrespete a un anciano en la calle, o que se robe un niño? Es que la verdad, hermano, que lo que nosotros estamos viviendo es terrible. Entonces fíjese que un gran movimiento de engaño es el que hay. Muchos caerán en el error. La lucha en la verdadera iglesia y los verdaderos ministros movidos por el Espíritu de Dios será doctrinal. Ahora cualquiera envía a YouTube una predicación y a veces ni está basada en la palabra, y a veces uno ni siquiera ve que sacan Biblia, sino que simplemente se ponen a hablar y hablar. Y qué lindo, hermanos, cuando nosotros a través de la palabra encontramos, cuando le oramos a Dios. A mí siempre Dios me responde. Yo tengo preparando un tema que el Señor me dio y que pronto lo voy a traer, es ¿por qué no nos gusta el no de Dios? Eso es bien importante. ¿Por qué no nos gusta el no de Dios? Anticipadamente, porque queremos las cosas a nuestro tiempo, a nuestro gusto, pero cuando es en el no de Dios y Él no responde porque no es su tiempo, Él nos está librando de muchas cosas malas. Bendito el nombre del Señor. Entonces, si la apostasía es diserción de la verdad, desertar de la verdad, separarse del Señor, divorciarse del Señor, dar carta de divorcio, y por supuesto, como decimos, esto es espiritual. Entonces nosotros podemos ver en la vida común que cuando ya una pareja no puede vivir a pesar de las situaciones, pues viene y le da carta de divorcio. Mejor yo empiezo por allá solo y la otra sola por acá, y a veces le resulta que fue peor lo que se consiguió a lo que ya tenía, que mejor debieron de haberse unido, orar a Dios. Pero también hay casos en los que ya no se puede, en los que es imposible. Entonces separarse a veces es lo mejor y vivir tranquilo, aunque eso no es lo que manda la palabra, pero ya cuando se trata de golpes, de abusos y de cosas así, pues es mucho mejor. Fíjense que viendo la apostasía desde el punto de vista del divorcio, entonces nosotros podemos darnos cuenta que nuestro Dios es un Dios celoso. Celoso de nuestras vidas, celoso de que aprendamos su palabra, celoso de que nosotros no nos vayamos por caminos que no nos van a traer bien, que no van a ser de bendición para nuestras vidas. Entonces Él nos cela, pero nos cela con un celo de amor, para que nosotros no nos perdamos, para que nosotros no nos desviemos y para que nosotros no caigamos en apostasía, porque es terrible caer en apostasía. Hoy hay iglesias completas que empezaron bien y ahora predican unas cosas muy diferentes a lo que dice la palabra del Señor, lo cual no es correcto. Por eso es lindo cuando uno es sembrado en un redil y uno ha entendido la palabra, uno ve que le están hablando por el Espíritu, entonces uno se tiene que quedar ahí sentaditos, así seamos pocos, seamos muchos, y tenemos que quedarnos ahí sentaditos para esperar al Señor, para que el Señor nos encuentre bien, para que el Señor no nos encuentre confundidos ni destruidos, porque ir a buscar otras cosas lo único que nos pueden traer es destrucción. La apostasía también es conocida como deslealtad, traición e infidelidad. Como nosotros le podemos ser infiel a Dios, cambiarlo por otras cosas que no es Dios. Y tenemos que darnos cuenta que en nuestra vida la fidelidad a Dios, que es tan grande como Él es fiel con nosotros, nadie más es más fiel que el Señor en nuestras vidas. Los hombres nos fallan, la gente nos falla, los amigos nos fallan, pero Dios no nos falla. Él permanece siempre fiel. Entonces es deslealtad, es traición,
es infidelidad. Entonces nosotros no podemos traicionar a Dios. Nosotros tenemos que serle fiel y buscarle con todo nuestro corazón. Aquí vamos a ver lo del celo. En 2 de Corintios 11 del 2 al 4 dice así: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, así lo recibís. Entonces, aquí podemos ver que dice que si lo toleráis. Si te viene predicando otro evangelio, entonces no hay ningún otro evangelio. El único evangelio es el que predicó nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Entonces no hay otro evangelio que nos ofrezca vida eterna. Por eso la palabra dice: id y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces eso era lo que el apóstol Pablo le decía a los corintios: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, así lo recibís, y hasta aquí en la palabra dice: así lo toleráis. Pero gracias a Dios por nosotros, que hemos conocido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y al que no lo conoce y hoy está conociendo de esta palabra apostasía, que hay mucha cosa que se habla que no está en la palabra, y lo que no está en la palabra no es de Dios, tiene que estar basado en la palabra. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando leímos en 1 de Timoteo 4 del 1 al 6, dice que el Espíritu claramente está hablando a la iglesia, que la venida de Cristo no se va a manifestar hasta que venga primero la apostasía. Entonces fíjese que hasta señales está dando el Señor. Y que más señales, que la pandemia, que los terremotos, que los huracanes. Miren, los fuegos en California no paran. Los huracanes uno tras otro hacen estragos. Y la tierra temblando hasta en lugares que no había temblado. Vamos ahora a ver en Gálatas capítulo 1, de los versos 6 en adelante, en donde dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, oiga eso, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema quiere decir sea maldito. Eso quiere decir, sea maldito. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Esa es la traducción. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Entonces sí hay personas, hay doctrinas que el hombre se ha inventado, aparición de ángeles que les han entregado otro evangelio y han desviado los sentidos de las personas
de los hermanos. Y el apóstol les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Anatema tiene el sentido especial de pronunciar maldición sobre quien deliberadamente desprecia el amor de Cristo. También quiere decir objeto u ofrenda maldita. Viene del hebreo harem, que quiere decir una cosa dedicada, pero que tiene maldición. Bendito el nombre del Señor. Yo creo que después que el Señor nos hable de nos está hablando de esta manera, nosotros vamos a ser muy cuidadosos hasta de lo que oímos por radio, me refiero por televisión o por internet, que predicación de una persona, que de otra persona. Y entonces ahí viene la confusión. Yo quiero bendecir en esta mañana al que fue mi primer pastor y mi primer apóstol, por si un día lo escucha, el pastor Delio Zuluaga, que tiene una preciosa congregación en Florida. Y ahora es que yo entiendo lo que el hermano decía: no escuchen radio, no lean libros que no son escritos por el Espíritu, no vayan a estar visitando iglesias en donde hacen diferentes cosas raras que ustedes no han visto, porque si aquí les estoy enseñando palabra buena, ¿cuál es el objeto de ir a confundirse? Después vienen con la mente llena, él decía, de cucarachas, de nudos. Y mi hermano, que la Biblia dice esto, pero que tal pastor dice lo otro. Es que no es lo que diga el pastor o lo que diga la hermana, es lo que diga la bendita palabra de Dios, que es la verdad. Es nuestro Señor Jesucristo revelado en estos 66 libros que componen el Viejo y el Nuevo Testamento. Entonces, si es Jesucristo revelado, entonces hay revelación para mí, para ti y para todo el que escuche, para todo el que lo escudriñe. Que el Señor dice que si a nosotros nos parece que aquí vamos a encontrar la vida eterna, entonces dice escudriñar las Escrituras. Y escudriñar es leer, es revisar, es meditar en lo que nosotros estamos leyendo. Entonces vamos a ver que para evitar caer en la apostasía, fíjese que hay ciertas cosas. Para evitar caer en la apostasía, debemos madurar como cristianos, no quedarnos estancados. Hay que crecer en el verdadero conocimiento de la palabra. Y lo lindo es que usted puede darse cuenta que usted ha crecido cuando usted tiene frutos, de los frutos que hablamos la semana pasada. Fíjese que cuando usted tiene los frutos del Espíritu, tal vez no todos los tiene ya bien, pero vamos camino a entender lo que son los frutos del Espíritu. Entonces, llenarnos más de Dios, buscar más a Dios. Ahora tenemos más tiempo en nuestras casas. Fíjese que la falta de madurez limita a la persona a crecer para llegar a ser madura. La falta de madurez. Hablamos la semana pasada que los frutos que da un árbol no son todavía sacudidos y cortados para poder comerlos, porque cuando están verdes, nosotras las muchachas en Guatemala acostumbrábamos que en los lugares que había árboles en nuestras casas, nos gustaba comer la manzana bastante verde y le echábamos sal, le echábamos aquella cosa picada, yo creo que es pepitoria picada, que es tan rica, y un poquito de pique, de chile. Y no es el mismo sabor que usted comerse una manzana deliciosa cuando ya ha madurado. Y eso es lo que el Señor nos está hablando. No nos podemos quedar verdes y en el árbol todo el tiempo, sino que tenemos que ser un fruto agradable para cuando el Señor nos llame a su presencia, sea porque ya es nuestro tiempo de partir o porque el Señor viene en su segunda, en el rapto. Miren, hermanos, yo no sé cómo usted se siente, pero yo me sentiría muy feliz no conocer la muerte ni que me metan en un cajón como todo lo que he visto. Entonces, tenemos que esforzarnos, seguirnos preparando, porque yo creo que eso va a ser lo más hermoso. Que usted puede estar durmiendo y de repente usted vuela y se va con el Señor.
Y cuando usted mire al lado, otros que miren al lado y ya no está la compañera o el compañero, como no buscaban a Dios, no estaban preparados, no estaban de vestido de novia, el Señor está esperándonos para casarse con nosotros. Entonces, yo no sé cómo usted se siente, pero yo me siento muy feliz que digan que el rapto va a ser pronto y que muchos ya no vamos a conocer la muerte física, que el Señor nos va a llevar, que el Señor tiene un lugar preparado para nosotros. Yo creo, mis amados hermanos, que eso es algo totalmente maravilloso. Bendito el nombre del Señor. Entonces vamos a ver que en Primera de Corintios 3, vamos a ver en Primera de Corintios 3, Primera de Corintios 3, aquí está, Primera de Corintios 3, del 1 al 11. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa según su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esta es una palabra tan hermosa que no necesita mayor explicación, porque aquí lo dice bien claro que el que da el crecimiento es Dios. Pero nosotros tenemos que sujetarnos a Él, ser obedientes, hacer lo que Él nos aconseja en su palabra, y de esa manera entonces nosotros vamos a tener crecimiento. La gente madura, oiga esto, la gente que es madura, hay una señal en la gente madura. La gente madura le gusta las enseñanzas y las pone en práctica y ama la palabra. Y el que ama la palabra, yo creo que debe de tener en su casa más de una Biblia. Esta es mi Biblia más viejita, que si usted la ve, está bien ajadita porque es mi primera Biblia. Entonces, yo tengo una en el dormitorio, otra en un cuartito donde me pongo a orar, otra en la sala, porque amo la palabra. Y si le pido a Dios revelación, y el Señor me lleva a la lectura de la palabra, y ahí he encontrado cómo después de la revelación el Señor me habla por la palabra lo mismo que me ha revelado, pues yo me siento tan contenta. Entonces nosotros tenemos que amar la palabra. Esa es una señal de gente madura, una persona que ya tiene frutos del Espíritu. Es una persona que le gustan las enseñanzas. Viene a la iglesia porque le gusta la palabra. O en su casa busca la palabra y las pone en práctica, que eso es lo más hermoso, porque no nos vamos a quedar solo en escuchar las enseñanzas y ya pasó, y no lo vamos a poner en práctica. Y ama la palabra. Nadie va a madurar si no recibe instrucción de la palabra. Entonces vamos a volver a lo que dijimos al principio. Si nosotros aprovechamos el tiempo antes de la pandemia y adquirimos crecimiento, entonces nosotros ya tenemos el fundamento, y con ese fundamento, aunque un día ya no podamos otra vez volver aquí,
Eso nos va a servir el fundamento para seguir creciendo, para seguir dando frutos y para seguir esperando con ansias a nuestro esposo, nuestro amado y bendito Señor Jesucristo que viene pronto. Bendito el nombre del Señor. La gente madura aprende a dar gracias. Fíjese que otra señal de la persona que tiene madurez es que aprende a darle gracias a Dios en toda circunstancia. En toda circunstancia, sea buena o sea mala. En lo mucho y en lo poco le es fiel a Dios. Sigue amando a Dios con todo su corazón. No pelea con Dios. Entonces, esa es una persona madura que aprende a dar gracias a Dios en todo lo que le pasa. Todo lo que nos pasa le tenemos que dar gracias al Señor. Ahora vamos a ver que la gente inmadura protesta, pelea con Dios en medio de la prueba. Y eso es lo peor que podemos hacer. Eso es lo peor que podemos hacer. Porque no se trata de pelear con Dios, como dijimos del tema que les voy a traer. ¿Por qué no nos gusta el no de Dios? Porque lo que le hemos pedido no es su tiempo. Entonces, la gente inmadura protesta, pelea con Dios en medio de la prueba, mientras que la gente madura le dice: Señor, muchas gracias. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta qué es la madurez que tenemos, qué tipo de madurez tenemos nosotros mismos, porque yo no lo puedo juzgar a usted, ni usted me puede juzgar a mí, porque lo más profundo del corazón, eso solo lo conoce Dios. La gente madura, lo que comienza lo termina. Una persona madura comenzó en los caminos del Señor y continúa a pesar de las caídas, continúa a pesar de la prueba, continúa a pesar de la enfermedad, continúa a pesar de los momentos difíciles, porque sabe que no hay otro camino que tomar. Los demás caminos solo nos van a conducir a la perdición, solo nos van a desviar del verdadero camino que es Jesucristo. Entonces la gente madura, lo que comienza lo termina. Entonces, debido a estas 3 o 4 cosas que les dije, ahí es que nos vamos a dar cuenta qué clase de crecimiento nosotros tenemos. Vamos a ver en el libro de Santiago, para terminar, vamos a ver en el libro de Santiago el capítulo 4, de los versos 3 en adelante. Repito, libro de Santiago, capítulo 4 de los versos 3 en adelante. Y dice así la bendita palabra del Señor. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Bendito Dios. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Estamos leyendo hasta el 17. Nuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar o perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Bendito el nombre del Señor. Vamos ahora a los que decís: hoy y mañana iremos a la ciudad y estaremos allá un año y testificaremos y ganaremos, traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar del cual debierais de decir: si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis
de vuestra soberbia y toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la inestabilidad es señal de inmadurez. Una persona madura es estable donde Dios la puso y crece y se convierte en una persona madura. Cerramos nuestros ojitos en esta preciosa mañana. Oramos al Señor. Cierre sus ojitos y oramos al Señor. Y para los que nos escuchan vía internet, oramos por ustedes también. Porque si el Señor dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, entonces en esta mañana, si tú no conoces a Cristo, si tú no tienes a Cristo, si tú no sabías que Él te perdona tu vida pasada y tu vida pecaminosa y te puede hacer una nueva criatura, en esta mañana solo puedes cerrar tus ojos y decirle a Dios que te perdone, y el Señor te perdona y eres salvo, y estarás preparado para cuando el Señor te venga a buscar, porque eso es lo importante de predicar, eso es lo hermoso de predicar, que otros conozcan al Señor. Ahora bendigo pues a los hermanos que nos están escuchando vía internet, a mis hermanitos que fielmente asisten al servicio, los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro sobre ustedes bendición. Le pido a Dios que les dé crecimiento, que les dé madurez, que la palabra que hemos visto el día de hoy haya abierto nuestro entendimiento, nuestros ojos y nuestros oídos, que la doctrina que ya nosotros conocemos es una doctrina sana y por lo cual tenemos que seguir adelante. Los bendigo de regreso a casa en el nombre de Jesucristo, que lleguen con bien, y si Dios así lo permite y no ha venido y no nos ha llevado, nos veremos el próximo domingo. Saludos y bendiciones para todos. Amén. Gloria a Dios.